Cuando hablamos de taxonomías, hay que entender algo. Bunge ya del año de 1985 hace mención de que el método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Donde no hay método científico, no hay ciencia. También lo decíamos muchas veces y se reitera el día de hoy, lo decía la doctora Heather. Cuando nosotros no hacemos ciencia, entonces vamos a llegar a un punto a ser técnicos de enfermería formado en universidad vestido de turquesa, y si trabajas en emergencia vestido de azul acero. ¿Qué quiere decir eso? Que como enfermeros lo que tenemos que hacer, nuestra razón de ser es el método científico, y si no hacemos método científico, valga, nos duela, que nos duela, no estamos haciendo enfermería. Podemos tener la pasión, podemos tener la vocación. Conozco muchas personas que no son enfermeros y me dicen, yo siempre he querido ser enfermero, yo siempre he querido ayudar, yo siempre he querido, y toda la pasión, pero nunca han tenido en su vida la oportunidad de estudiar enfermería, pero tienen una vocación de ayuda, una vocación altruista en sus formas, en su personalidad de ser. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Encuentro en ti mucha pasión, mucho deseo, mucho altruismo propio de una enfermera. Pero obviamente la diferencia entre uno que sí estudió es que ella aplica el método científico. Entonces, entendiendo eso, cuando utilizamos nosotros las taxonomías NOC y NIC, lo que estamos haciendo es un continuo de esta aplicación de estos instrumentos. Siempre digo a mis estudiantes, tenemos una tesis. ¿La tesis qué utiliza? ¿El método? El método. No, para ver si están acá de nuevo, ¿ya? Utilizamos la tesis. ¿Qué utilizamos? ¿El método? ¿Por qué digo que hablen fuerte? Para un poquito despertarnos, ¿ya? Porque si no el CO2 va a interrumpir un poco ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos el método científico. Y cuando hacemos el proceso de cuidado enfermero, también aplicamos el método científico. Ya, hasta ahí todos ya lo sabemos. Cuando hacemos nuestros registros de enfermería, conocido como notas de enfermería, ¿qué hacemos? El SWAPI, ¿qué cosa es? Método científico. Entonces, lo que estamos haciendo es, como le digo a los estudiantes, una mini tesis. Una mini tesis. Y plan de ello y ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando me dicen y toman los signos vitales, que no son funciones vitales, no son signos vitales, toma la temperatura y alguien me dice, ¿con aumento o sin aumento? Entonces yo le digo, imagínate que estás haciendo tu tesis, recolectas los datos y tú dices, ¿le aumento o no le aumento? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Sería aceptado tu tesis? Inmediatamente sería rechazado. Eso es lo que tenemos que pensar cuando hacemos nosotros nuestro registro de enfermería, cuando hacemos aplicación del método científico en la práctica diaria. Entonces yo le digo, no, ¿cómo lo vas a aumentar? Vas a violar todo lo que corresponde al método científico. Lo que tienes que poner es allí la literatura, pero los estudiantes me dicen, sí, pero profesor, pero la literatura dice que tienes que aumentar. Sí, pero como parte del juicio clínico, como parte de tu criterio, como parte del análisis, como parte del proceso mental. Mas no lo vas a registrar. En todo caso, si quisieras registrarlo, lo máximo que puedes hacer es, entre paréntesis, se aumenta tanto, pero tiene que estar registrado y planteado. Si lo quieres hacer, si es que te empiezan a poner. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con ello? De que este método científico va a darse en toda la práctica de la enfermería, en todas sus fases, tanto en la valoración, diagnóstico, planeación e implementación. A partir del año 2014, que empezó a hablar de ejecución como fase de proceso, llamándose implementación. Lo vamos a ver por qué. Entonces, algo que tenemos que marcar claro este entendimiento es que las taxonomías como tal no son unos juntos. Por ahí he visto a alguien que decía que es la taxonomía Nanda-Knock-Nick. No es la taxonomía Nanda-Knock-Nick, es la taxonomía Nanda, es la taxonomía Knock, es la taxonomía Nick. Son taxonomías diferentes, son taxonomías independientes con marcos científicos propios, con estructura científica propia. Por tal, podríamos nosotros decir que solamente en Nanda, y ustedes han escuchado acá, por ejemplo, la doctora decía, los diagnósticos de enfermería nos van a llevar a los resultados, ¿correcto? Pero no escuchamos decir, los diagnósticos de enfermería nos va a llevar ¿a dónde? Al NOC. No se dijo ello, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es otra taxonomía que podemos utilizar para los resultados. La taxonomía NOC es otra cosa. Pero no podemos decir que los tres están, digamos, engranados
dirigidos de tal manera que es una sola taxonomía. Eso hay que entenderlo, hay que entenderlo. Ahora, entendiendo ello, pues se habla ya del aprendizaje de una estandarización del lenguaje. Se habla de una estandarización del lenguaje ya desde el año 2000 y tantos por allí, se hablaba ya de una estandarización. ¿Y qué es lo que se hace entonces? Si bien es cierto, no son taxonomías conjuntas, de una forma conjunta, utilizan para obtener un lenguaje común, utilizan estas taxonomías de forma independiente en cada fase que podamos nosotros dar. Y ahí también hay que aclarar algo. Alguien me dijo por allí que para valoración utilizamos taxonomías. No, para la valoración utilizamos modelos, que es muy diferente a decir taxonomías. En la valoración utilizamos modelos, podemos utilizar a gusto del cliente. Ya se recomienda, no sé porque quizás haya sido la fundadora, no lo sé, pero se recomienda utilizar el que es planteado por Marjorie Gordon, que son los patrones funcionales. Se recomienda, pero por allí alguien sabe que yo no quiero, pues yo tengo una ex enamorada que se llama Marjorie, no quiero que se llame Marjorie. ¿Qué quieres tú? Yo quiero que se llame Henderson. Muy bien, entonces aplica tus necesidades humanas, pero tienes un modelo. Entonces, no podíamos decir que es exclusivo de, o quizás no quiero utilizar Henderson, no quiero utilizar Marjorie Gordon, quiero utilizar Oren. Es válido, son modelos y en el marco científico están aceptados, están validados. Entonces, ¿qué es lo que más a ustedes se adapte a su contexto, a su institución, a su plan personal, etcétera, etcétera, que podía darse? Pero tiene que escoger un modelo. Entonces, después de ello, vamos a hablar ya para dominios y la clasificación de diagnósticos que utilizamos, los dominios. Utilizamos en este caso dominios. Y alguien podría decir, no, pues a mí no me gusta dominios. Bien, no quieres utilizar dominios, pues se utiliza otro tipo de taxonomía. ¿Qué quieres utilizar? Bueno, yo trabajo en la comunidad, yo quiero utilizar Omaha. Muy bien, utilizo Omaha. No, yo quiero utilizar Campbell, utilizo Campbell. No, yo quiero utilizar Looney, utilizo Looney. Pero ¿cuál es el que más conocido? ¿Cuál es el más aplicable? ¿Qué tiene un nivel de abstracción más alto, un nivel científico más alto? Nanda, y los estudios así lo demuestran. Así lo demuestran. Por esa razón es que se tiende a generalizar los dominios por dominios cuando hablamos de taxonomía diagnóstica. Ahora, entendemos entonces nosotros el diagnóstico que podemos plantearnos nosotros en esta taxonomía. Una vez en una reunión de docentes estaba disertando la temática y me dijeron que, ¿sabe qué? Nosotros aplicamos nuestros propios diagnósticos. Ah, bien, qué bien, excelente, felicitaciones. Dime, ¿en dónde está publicado, discutido, aceptado? Tus diagnósticos. No, el que tenemos nosotros parece el criterio, está bien, pero ¿dónde está publicado, discutido, aceptado, validado y toda la rigurosidad que pueda tener el método científico? O en todo caso, ya tú lo creaste, entonces me imagino que tendrás esa taxonomía planteada en todo el mundo científico. No, hacemos nuestros propios diagnósticos. Bueno, ya no puedo decirte más. ¿Por qué? Porque no me estás entendiendo que para poder plantearte los diagnósticos del aspecto científico, tienes que utilizar una taxonomía. Entonces, el asunto es, ¿qué taxonomía vas a utilizar? Entonces utilizamos, en este caso, dominio. Seguimos. Entonces, pensamos que para planeación solamente nos quedamos en una taxonomía. ¿Cuál taxonomía? NOC. Y luego implementación, implementamos en la taxonomía NIC. Grave error, en realidad no es así. Porque en la planeación utilizas tanto el NOC como el NIC, porque tú planeas la implementación. Planeas la implementación. Están involucrados en la planeación tanto el NOC como el NIC. Porque solamente planteamos resultados en la planeación o planteamos también qué vamos a hacer. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué taxonomía podemos nosotros utilizar? NIC. ¿Se dan cuenta? Entonces ya en la implementación viene a ser la ejecución de todo ello y la evaluación, el replanteamiento de la planeación. Actualmente, ANA ya es la Asociación Americana de Enfermería,
reconoce 12 lenguajes enfermeros. 12 lenguajes enfermeros que tienen para poder conocerse como un lenguaje enfermero, hablamos de una definición basada en evidencias, hablamos de un marco de datos valorados, hablamos de un factor causal. Eso es un lenguaje. Por eso podemos decir nosotros que NANDA por sí mismo también es un lenguaje. Taxonomía NOC por sí mismo es un lenguaje. NIC por sí mismo es un lenguaje. Sin embargo, los estudios demuestran que en el 86% de la aplicación de la metodología de enfermería en la práctica enfermera, las taxonomías de una forma combinada tienen una mejor respuesta científica, o en todo caso alcanzan el mejor nivel de evidencia científica. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, cada uno son taxonomías independientes, pero en la conjunción de todos ellos tiene un mejor nivel de apreciación a nivel científico. Por eso es que cuando se habla de el lenguaje estandarizado, se comienza a hablar del NANDA, del NOC y del NIC. Aclaro y reitero, pero todos son independientes. Sigamos. Si nosotros tenemos un carrito por allí, para poder llegar, necesitamos un punto a donde vamos a llegar. En el método científico hablamos que esto va a ser el resultado. Y para llegar a este resultado, llegar a esta intervención, utilizamos esta taxonomía. ¿Dónde le aplicamos esto? En la planeación. Y aquí viene el punto de la temática, en realidad, de esta disertación. Desarrollar ciencia y disciplina. Antes de hace años, los resultados dependían de una forma interdisciplinaria que se desarrollaba principalmente por la práctica médica. ¿Qué quería decir? Que todos los resultados estaban basados en un hecho interdisciplinario como práctica médica. Todos los resultados eran basados en lo que la prescripción médica se daba. Pero ya a través del tiempo, actualmente, la aplicación de estas taxonomías, cuando aplicamos ya una taxonomía, se va a obtener resultados importantes en la persona, en la familia y en la comunidad de una forma independiente. Por eso es cuando utilizamos la taxonomía NOC, hablamos de resultados que nos van a aperturar todo el abanico de lo que viene a ser la práctica de la enfermería. Cuando utilizamos la taxonomía de la intervención del NIC, lo que viene a ser apertura todo un abanico de datos, de información que vamos a poder nosotros involucrar en el instrumento para que de esa manera podamos tener una metodología propia independiente. El NOC, ¿cómo nos apertura ese conocimiento? Construye un conocimiento enfermero. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una tesis, nos vamos a plantear objetivos. Nos planteamos resultados y ahorita vamos a ver la diferencia en por qué se plantea ahora como resultados y conceptos y por qué no se debe hacer como objetivos, que es otro de los detalles. Si estamos todavía utilizando los NOC con verbos, entonces estamos un poquito desfasados, tuviéramos que actualizarnos. Y entonces no se utilizan los resultados dentro de la taxonomía NOC con un verbo, sino como resultados, y vamos a ver por qué. Construye conocimiento enfermero. ¿Qué más? Nos ayuda a avanzar en el desarrollo teórico, comenzamos a ver diferentes resultados, comenzamos a plantearnos, determina la efectividad de las intervenciones de enfermería. No vamos a poder llegar de una forma taxonómica a las intervenciones si no existe un planteamiento de resultados. Yo no voy a saber cómo voy a llegar por allá si es que primero no planeo, si es que voy a ir por encima de las sillas, si voy a ir por el lado derecho o si voy a ir por el lado izquierdo. Tengo que plantearme todo ello. ¿Qué más? Nos va a ayudar a mejorar la recolección de datos de resultados. Uno de los grandes errores en el proceso de enfermería, y hemos visto en diferentes imágenes, el proceso es valoración, diagnóstico, planeación, implementación, ejecución, de una forma circular, ¿correcto? Siempre hemos visto. Inclusive hemos visto en diferentes ponencias ese mismo concepción circular. Es un error. Entonces, conversábamos con la doctora Gea al respecto. Entonces, decíamos, ¿cómo se esquematiza?
Entonces se esquematiza como línea de tiempo, hacia adelante o hacia atrás. Estando tú en la planeación, ¿puedes regresar a poder tomar otros datos? Sí, puedes regresar para poder plantear de una mejor forma y tener resultados que vayan a ser favorables en forma positiva. Mostrar las contribuciones de la enfermería hacia el cuidado, entre otros. El NIC nos ayuda a visibilizar las funciones de enfermería. El NIC nos va a ayudar a mejorar la ciencia en la enfermería, calificación del gasto enfermero, cuantificación de los recursos. Y aquí quiero hacer un pequeño hincapié. Muchas veces nos quejamos que no nos pagan lo adecuado, se quejan a veces de que solamente nos ven a la enfermera como una cuestión de la praxis de poner un inyectable, hacer un CARDEX, entre otros. Sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestro CARDEX de enfermería, digamos, y díganme si es así, en el CARDEX de enfermería, ponemos nosotros los resultados taxonomía NOC. ¿Los CARDEX de enfermería son CARDEX de enfermería o son CARDEX farmacológicos? Son CARDEX farmacológicos y responde solamente a un resultado y responde a un NIC, administración de tratamiento. O sea, nos llevamos 12 horas, o si hacemos 12 horas en el turno, para hacer ¿qué cosa? Solamente administración de tratamientos en el CARDEX. Ahora, ¿pero dónde está el resultado que esperas? ¿Hemos apuntado nosotros allí en un CARDEX o dónde lo apuntamos? Nivel del dolor, por ejemplo, estado respiratorio, que son NOC, ¿no es cierto? ¿Dónde lo apuntamos? Está en el registro de enfermería, pero eso lo tenemos que monitorear porque tienes que evaluarlo. Entonces tenía que estar ¿dónde? En un CARDEX. Pero sin embargo el CARDEX está lleno de ¿qué? De fármacos. Que sí lo vamos a hacer, pero eso no es nuestra esencia. No es nuestra esencia. Entonces, ahora, y muchas veces, así de esa misma manera que sucede con los resultados, sucede con las intervenciones. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, los que aún no tenemos un formato electrónico, hemos considerado el toque al paciente como una intervención? Y puede cambiar mucho. Es muy diferente que yo le diga, ¿cómo está, licenciada? Y otra que me acerque y le diga, ¿cómo está usted? Y le doy una pequeña palmadita. No me vaya a acosar por acoso tampoco. Pero una pequeña palmadita. Es muy diferente. Y el NIC te manda la diferencia. Pero ¿cuánto nosotros le escribimos eso? O en todo caso, ¿cuánto está considerado en el análisis de costos en tu institución? Porque te va a tomar un tiempo. Así también te va a tomar un tiempo conversar con tu paciente. Pero no se considera eso. ¿Y por qué no se considera? Porque en el informe de costos no hay, ¿qué cosa? Taxonomía NIC. ¿Qué cosa hay? Solamente lo que tú haces. ¿Qué cosa haces? Poner el inyectable, tomar la presión y le toman todo el tiempo. Pero eso no es la esencia. Tienes una taxonomía y lo puedes fundamentar y sustentar. Entonces, este análisis de gasto, de recursos, lo puedes plantear con este NIC. Sigamos. ¿Por qué no planteamos como objetivos? Por ejemplo, por este resultado, en la actualidad se expresan como conceptos ya desde el año 2013. Vamos a suponer, efectividad de la bomba cardíaca. Cuando se plantea como objetivo, ¿cómo debería ser? Mejorar la efectividad de la bomba cardíaca. En el marco científico tiene un nivel de abstracto menor. Y para elevar el nivel de abstracción de proceso mental, tienes que sacar el verbo. ¿Qué es más amplio para poder entendernos? ¿Qué es más amplio en el juicio, en el pensamiento crítico? Que yo le diga mejorar la efectividad de la bomba cardíaca o simplemente le digo efectividad de bomba cardíaca. ¿Dónde piensa más usted? ¿Dando el verbo o sin el verbo? Sin el verbo. Te va a ampliar a hacer un esquema de resultados que podías tener. Pero cuando solamente lo planteas como mejorar
la efectividad de la bomba cardíaca, vas a llegar solamente a unas condicionantes. ¿Cuál es la condicionante? Si mejoró, no mejoró. Pero cuando hablamos ya de resultados, entonces vamos a hacer mucho más grande, mucho más amplio el análisis de la conducta o la percepción o el estado de la persona. Eso es lo que se plantea en el NOC. Un ejemplo, aquí tenemos un paciente, el diagnóstico enfermero es obesidad. Entonces, la obesidad como diagnóstico tiene sus propios resultados. Muy bien, taxonomía blanda. Entonces, para estos resultados, yo quiero utilizar un marco científico, un marco taxonómico. Entonces, voy a utilizar dentro de los resultados, para este diagnóstico previamente analizados, entonces voy a utilizar 3 resultados. ¿De dónde saco estos resultados? ¿De dónde saco estos resultados? De los datos valorados, Pero si es un estudiante que hace copy-paste, ¿de dónde va a sacar estos resultados? De un libro que se llama Vínculos o simplemente de un plan de cuidados que está en enfermería y va a agarrar obesidad y lo va a poner acá. No va a hacer esa metacognición, no va a hacer ese juicio clínico. Entonces, yo saco mi resultado de estos datos valorados, voy a poner peso, masa corporal, conducta de mantenimiento de peso, conducta de pérdida de peso, voy a poner, ¿y qué vienen a hacer ellos? ¿Qué vienen a hacer? Variables de investigación. Son variables. Y cada variable va a tener sus propios indicadores. ¿Y dónde van a salir los indicadores? También de todo lo que hemos valorado, los datos que hemos valorado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que me está haciendo es ampliar mi marco de acción, pero con una base científica, con una base taxonómica. Si generalmente llegamos hasta acá, y alguien me dijo una vez, yo utilizo mis etiquetas diagnósticas, excelente, felicitaciones, ven acá un abrazo así. Entonces, ¿y ahora qué sigue? No, hasta ahí nomás, de ahí ya comenzamos a hacer narrativo. Me estás haciendo media tesis. Tienes que poner ahí los resultados. ¿Utilizas alguna taxonomía para los resultados? Sí, pero aún no lo entiendo. Gran tarea entonces que tienes que hacer, entenderla. El problema no es que no sepas. El problema es que sabiendo que no sabes, no lo quieres aprender. ¿Correcto? Entonces, vamos, aquí encontramos variables de investigación. Y las variables que nos hace, nos amplía el conocimiento. Sigamos. Peso, masa corporal. Solamente estoy agarrando un resultado. Voy a agarrar los indicadores. Peso, puede ser grosor del pliegue cutáneo subescapular, perímetro cintura-cadera, si es mujer, si es varón, cuello, cintura o porcentaje de grasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Como NIC, acá, voy a plantearme las intervenciones basado en este peso que voy a hacer, basado en el grosor o de acuerdo a mi dato valorado. ¿Qué me está indicando acá? ¿Cuál sería el dato valorado que he obtenido de mi paciente? Para peso, significa que yo ese paciente, ¿qué cosa tengo? ¿Qué le tengo que hacer? Le tengo que haber pesado. ¿Qué más? Si yo tengo acá grosor del pliegue cutáneo, tengo que haberle visto su grosor del pliegue cutáneo. Y lo que voy a hacer en mis intervenciones, voy a empezar a trabajar con ese manejo de peso, ayudar a disminuir el peso, un monitoreo nutricional. ¿Y cómo amplío mi conocimiento acá? Teniendo todo ello y planteándolo de una forma estadística o planteando simplemente bajo un análisis de cuánto de ello ha empezado este paciente a mejorar y ver otras implicancias que podían darse. Entonces, ya cuando hablamos de NIC, me va a ayudar a obtener mejores resultados esperados. Otro de los factores que va a hacer es que van a ayudarnos en las características del mismo diagnóstico, nos van a ayudar o tenemos que considerar también la investigación sobre la misma intervención, que tanto está siendo efectivo. El NIC, por ejemplo, ¿sabían ustedes que para utilizar los correctos en administración de medicamentos, los NIC consideran, ¿saben cuántos pasos? ¿Saben cuántos pasos considera el NIC? 5 pasos. Ahora,
Pero ahí nos vamos a quedar. Hay estudios que nos dicen que actualmente ya no es 5, sino ¿cuántos son? Unos dicen 10, unos dicen 11, unos dicen 12. Entonces yo les preguntaría, ¿en dónde se sustenta que para usted es 11? ¿En dónde se sustenta que para usted es 10? ¿Y en dónde se sustenta que para usted es 12? Y los tres me van a dar un estudio de investigación. Entonces yo voy a decir, dime qué nivel tiene su estudio de investigación. Si tiene un nivel bajo y lo estás tomando ello, entonces hay que comparar con otros estudios para poder plantearlos. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente es el hecho de decir, sí, esto lo planteo con este estudio, este nivel está planteando con este estudio, sino tengo que ver el rigor científico del nivel de ese estudio para poder aplicarlo. Entonces, como mi sugerencia que yo digo siempre cuando hago esta pregunta, muy bien, como institución, reúnanse, pongan las evidencias, enfermería basada en evidencias, y tome su decisión. Tome su decisión, buscando los niveles de investigación de esos estudios. Y basado en ellos, ustedes me dicen 8, 10 o 12. ¿Correcto? Entonces, la investigación se va a dar basado en esa taxonomía. Sigamos. Factibilidad de intervención que se pueda realizar. En su NIC usted puede poner en su proceso que esa intervención, por decir, se me ocurre, imagenología, toma de imagenología, tomográfica, radiográfica, que trabaja en un puesto de salud, que no hay ninguno de ellos. Pero el plan de cuidado que tú dices copy-paste de internet, decía toma de placa radiográfica. Y el asunto está en que su centro de salud no tiene placa radiográfica. O me pones, por ejemplo, sale de un diagnóstico que me puedas poner, por ejemplo, deterioro del intercambio gaseoso. Necesitas tú valores de gasometría. Y la pregunta es, vino tu paciente y no tiene ni un dato porque no tienes gasometría. La pregunta es, ¿cómo pudiste sacar ese diagnóstico? Y me pones en el NOC estado respiratorio, y en el estado respiratorio tampoco puede ser monitoreo de gases. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos quedamos en la que no es factible la intervención que damos. Entre otros, ¿cuál es implementación o intervención? Para terminar, implementación. ¿Por qué no decimos que es intervención? ¿Por qué no decimos que es ejecución? En realidad, la fase como metodología viene a ser la implementación, es decir, valoración, diagnóstico, planeación, implementación. Porque cuando nosotros hacemos un marco de actividades a realizar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Implementamos. Estamos implementando. Por esa razón que se llama implementación. Y toda esta fase va a construir, ¿qué cosa? A través de las intervenciones. Es decir, el conjunto de intervenciones va a ser va a estar dentro de la fase de implementación. Y el conjunto de actividades va a ser una intervención. Entonces, nuestro nivel está acá, como intervención. Nivel técnico está acá, en actividades. Sigamos. Y ya termino con esto. ¿Saben? Si bien es cierto, los problemas son respuestas humanas basadas en la forma holística que podemos valorar al paciente, y esto nos va a llevar a poder plantearnos el proceso como tal, aplicando todo el método científico, tanto para la solución de problemas identificados o respuestas identificadas, pero ellos van a ser planteados y registrados en un documento que también, vuelvo a repetir, no por ser proceso científico, significa que solamente tiene que estar planteado y escrito. Eso también está acá. Por eso se llama proceso mental. Por eso se llama juicio clínico. Entonces, lo vamos a tener acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese conocimiento va a quedar enmarcado, cerrado, solamente en nuestra cabecita va a empezar a dar vuelta, pero no se va a liberar cuando exista este peligro. Si no hay conocimiento del concepto, si no estamos entendiendo qué significa ese NOC, qué significa estado respiratorio, entonces puede volverse mecánico,
¿Por qué mecánico? Porque tengo mi relación de NOC, mi relación de NIC, o me compré mi libro NOC, NIC, y como soy bien mosca, me compro en la librería Amazonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarro y comienzo a plantearme los diagnósticos, pero no es, perdón, las taxonomías, mi lista, pero no estoy entendiendo el concepto de cada uno de ellos. No estoy entendiendo. Y ahí hay pérdida de conocimiento. Entonces, si no hay conocimiento de concepto, puede volverse mecánico, limitando e incluso anulando los niveles de abstracción de estas taxonomías. Las últimas taxonomías, en la actualidad, ya hemos dicho en mayo 2018, 2020, NIC 2000, la sexta edición, la quinta edición, perdón, séptima edición, y la NOC, los NOC, ya lo que tiene resultados esperados en la sexta edición. He tratado de hacerlo lo más rápido posible. Hasta ahí. Gloria a Dios por ello.